Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. En el evento más importante de la semana para nuestro país, las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México revelan que la Junta de Gobierno sigue inclinada hacia una postura firme, observándose una discusión bastante intensa sobre algunos temas y una discrepancia en uno de sus miembros que ahorita vamos a comentar. Entre las cosas en las que coinciden todos, destaca la preocupación por Pemex, cuyos retos financieros representan un factor de riesgo para la estabilidad macroeconómica del país. Su lectura de la economía es parecida, diría yo, a la de los analistas del sector privado, manteniéndose preocupados por la desaceleración que muestra la actividad económica, que mantiene un balance de riesgos inclinado a la baja. Entre los factores de riesgo externos señalan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, un Brexit desordenado, una desaceleración mayor a la esperada en China o en otras economías y desde luego las tensiones geopolíticas. En cuanto a riesgos internos, mencionan el ambiente actual de elevada incertidumbre, una posible reducción en la calificación de la deuda, un mayor retraso en la ejecución del gasto público, problemas en la ratificación de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México y una recuperación más lenta a lo previsto en la producción petrolera. Respecto a la inflación, reiteran que mantiene un balance de riesgos inclinado al alza y se muestran preocupados por la resistencia mostrada por la inflación subyacente, que hay que recordar que es el componente más estable del índice de precios. Respecto a los riesgos al alza que le ven a la inflación, habría que destacar ahora el deterioro en las finanzas públicas y las posibles afectaciones que los incrementos en los salarios mínimos podrían tener sobre los salarios generales de la economía y sobre la inflación. Lo que llamó la atención en esta ocasión fue el voto disidente de uno de sus miembros, Gerardo Esquivel, asociado al equipo económico de la llamada Cuarta Transformación del presidente López Obrador. El doctor Esquivel señaló que difería del tono restrictivo del comunicado y del balance de riesgos para la inflación inclinado al alza. Comentó que la evolución reciente de la inflación en México y los cambios de la política en la Reserva Federal y en el Banco Central Europeo abrían el espacio para emitir un comunicado con un tono más neutral. En su opinión, las condiciones de mayor holgura en la economía, es decir, el observar un crecimiento económico por debajo del nivel potencial, y los posibles impactos del aumento al salario mínimo sobre la inflación o del traspaso del tipo de cambio sobre la inflación, que él percibe menores a lo que refleja el comunicado, hacen que los riesgos a la baja para la inflación sean equiparables, en su opinión, a los riesgos al alza. Las minutas muestran que estos temas se discutieron con amplitud en la Junta y los argumentos del doctor Esquivel no lograron convencer a los otros miembros de la Junta, que siguen pensando que mantener una postura prudente y firme es lo mejor que pueden hacer ante los riesgos que prevalecen en el entorno. Uno de los miembros mencionó incluso una contribución asimétrica en la inflación subyacente, señalando que esta aumenta cuando la inflación general aumenta, pero persiste por un periodo prolongado cuando la inflación general baja. Hay que recordar que la Junta se ha mostrado preocupada por la persistencia de la inflación subyacente en niveles por arriba de la meta del 3% y de las expectativas de inflación de largo plazo que ven en el mercado, también por arriba de esta meta, lo que representa una posible amenaza para la credibilidad en la política monetaria y en el propio Banco de México. Me quedo con la impresión de que a pesar de que uno de los miembros ya quiere cambiar el tono y comenzar a hablar de bajas en las tasas de interés, la mayoría de la Junta está inclinada hacia mantener una postura firme, es decir, con la tasa de interés en el nivel actual hasta que la inflación subyacente y las expectativas de inflación de largo plazo comiencen a reducirse. Esto quiere decir que aún pasarán varios meses, posiblemente todo el año, antes de que Banco de México comience a reducir sus tasas de interés. Pasando a los indicadores de la semana, en México se publicaron las cifras de inflación del mes de marzo que pueden ver en este cuadro resumen del INEGI. La inflación fue de 0.39% en el mes, muy en línea con lo que estaban esperando los analistas del mercado, repuntando en su comparativo anual a 4% luego de registrar 3.94% en febrero. Los precios de los energéticos contribuyeron de forma importante a la inflación del mes, pero yo destacaría el incremento en el renglón de vivienda que fue superior al que hemos venido observando en meses anteriores y puede ser una señal de presiones de demanda, ya que suele ser un componente
muy estable y de bajo crecimiento. En esta gráfica puede verse la evolución de la inflación anual, observándose el ligero repunte del índice general en las barritas justo al final en el último mes y la resistencia a la baja que muestra la inflación subyacente en la línea azul. Entre los renglones que tuvieron mayor incidencia sobre la inflación destacan, además de los combustibles, la vivienda que ya comentamos y las loncherías y establecimientos similares. Ese 0.43% del mes que vemos aquí en este renglón, si se mantiene igual en los próximos 12 meses, llevaría a una inflación anual de 5.3%. En este renglón, lo que está muy por arriba de la meta. Este tipo de establecimientos son pequeños y no tienen normalmente mucho poder de fijación de precios, por lo que si están aumentándolos, puede ser una señal de presiones por el lado de la demanda que les permite repercutir sus aumentos en costos sobre los precios finales a los consumidores. Este tipo de establecimientos también pueden ser de los más susceptibles a verse afectados por los incrementos a los salarios mínimos, por lo que habrá que ver cómo van evolucionando en los próximos meses. Hablando de salarios, en marzo se registró un incremento de 6.5% anual promedio en los salarios contractuales, que junto con el incremento observado en diciembre del año pasado fueron los más altos desde el 2002. En la gráfica pueden observar que a pesar de los vaivenes se dibuja una clara tendencia ascendente en los incrementos a los salarios contractuales, lo que podría explicarse por el incremento que se ha dado a los salarios mínimos de este año, la cual, hay que recordar, es una de las preocupaciones, como acabamos de verlo, importantes para la Junta de Gobierno de Banco de México. También en la semana se publicaron los datos de la producción industrial en el mes de febrero, que se contrajo por cuarto mes consecutivo, 0.8% en esta ocasión, como pueden ver en esta gráfica. En sus principales componentes, las manufacturas crecieron a una tasa positiva pero modesta de 1.1% real anual, y dentro de las manufacturas el componente de fabricación de maquinaria y equipo fue de los más dinámicos al aumentar 3.5% real anual en el mes. La construcción total se contrajo 1.1% real anual como resultado de un crecimiento apenas positivo en la edificación de casas, oficinas y centros comerciales, mientras que el apartado de obra pesada se contrajo 3.6% real anual. Tanto la minería como los llamados servicios públicos continuaron en contracción, 6.4% en el primer caso en la línea morada de esta gráfica y 1.1% real anual en el segundo caso en las barritas azules. La inversión fija bruta creció 1.6% real anual en enero, repuntando un poco como puede verse en esta gráfica, pero a pesar de ello, su promedio de los últimos 3 meses continuó descendiendo. Por cierto, el INEGI reportó un crecimiento de 8% mensual utilizando sus cifras desestacionalizadas, que hay que recordar que son estimaciones estadísticas que buscan filtrar los llamados efectos estacionales sobre las series y otros efectos que hay ahí, pero que hay que tomar con la debida reserva ante sus imperfecciones. Si vemos esta gráfica que presenta el INEGI con el fuerte brinco en la última barrita, pero vemos que el promedio de los últimos 3 meses se ubica en esta línea roja que vemos aquí por debajo de los meses anteriores, entonces concluimos que la inversión sigue bastante débil y, como decía, bastante por debajo de los años previos. También se publicaron los datos del consumo privado del mercado interior del mes de enero, que, como pueden ver en esta gráfica, repuntaron respecto a diciembre al crecer 2.3% real anual, lo que sigue siendo una tasa relativamente baja. Ya veremos en los próximos meses cómo se comporta, pero es de esperarse que siga mostrando tasas bajas ante la elevada incertidumbre que prevalece y la mayor cautela esperada entre los consumidores, especialmente los de clase media. Pasando al desempeño de los mercados financieros, en la semana se observó una baja modesta en el promedio de los 10 mercados accionarios de nuestra gráfica acostumbrada que pueden ver aquí. El mercado accionario mexicano registró una pérdida semanal de 0.68%, terminando en los 44.686 puntos. Nuestro tipo de cambio se fortaleció de forma significativa al apreciarse 1.62% en la semana, terminando en 18.77 pesos por dólar el pasado viernes, nivel por cierto que se antoja para aumentar un poco las posiciones de inversión en dólares. Las tasas de interés de largo plazo presentaron un comportamiento algo inusual, ya que mientras que los bonos de Estados Unidos aumentaron su tasa, los bonos mexicanos la redujeron, como podemos ver aquí. En el evento más relevante del entorno global, la Unión Europea acordó extender el plazo para la salida del Reino Unido hasta el 31 de octubre, pero con la opción de salir antes si el Parlamento británico logra un acuerdo y un plan para ello.
Ya veremos cómo evolucionan las cosas en el Reino Unido, donde parece muy difícil que se logre construir semejante acuerdo, pero por lo pronto el Brexit sale de los radares como uno de los riesgos inminentes para los mercados. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer su panorama económico mundial en el marco de su reunión de primavera, donde incluye la revisión de sus pronósticos de crecimiento para el mundo que podemos ver en este cuadro resumen. Llama la atención la cantidad de cifras rojas que representan reducciones en sus pronósticos respecto a lo que veían en el mes de enero, destacando las revisiones a la baja en el 2019 para Alemania, Brasil y México, y para el 2020 la revisión a la baja del pronóstico para México es la más relevante. El Fondo Monetario destaca en su comentario las tensiones comerciales como uno de los factores que ha afectado la confianza de los negocios y el sentimiento del mercado, y como uno de los riesgos que amenazan el panorama futuro de la economía global. Advierten de la posibilidad de condiciones financieras más apretadas en los mercados globales que involucren movimientos importantes de capitales que podrían detonarse por eventos como un Brexit desordenado o, y es curioso que lo mencionen, pero así lo hacen, si se prolonga la incertidumbre fiscal en Italia, que podría tener efectos de contagio a otras economías de la eurozona. Respecto a las prioridades para la política económica, sugieren una política monetaria que asegure que la inflación se mantiene camino hacia sus metas y que las expectativas de inflación se mantienen bien ancladas. Para la política fiscal se requiere que se maneje en la disyuntiva que hay entre apoyar la demanda y asegurar al mismo tiempo que la deuda pública se mantiene en una trayectoria sostenible. Antes de ver lo que viene en la semana que inicia, me gustaría comentar un evento que me parece muy desafortunado en la medida que refleja parte de la situación que vive nuestro país. Este fin de semana hubo varios grupos que tomaron la caseta de Cuernavaca para pedir dinero a los automovilistas, una cooperación como decían ellos, y hubo un grupo de pobladores de la zona que bloquearon la salida de la carretera Cuernavaca el viernes en la noche y crearon grandes afectaciones para mucha gente. Este es el tipo de ejemplos que tenemos para entender por qué nuestro país no crece a tasas mayores y genera prosperidad, cuando un grupo de personas puede pasar de esta forma por encima de los derechos de todos los demás. La prosperidad económica requiere cooperación entre las personas, y lo que vemos en este tipo de ejemplos es que los mexicanos nos ponemos el pie unos a otros. Así está bastante difícil. En la semana que inicia tendremos algunos indicadores relevantes en Estados Unidos, destacando la producción industrial y las ventas minoristas de marzo, así como el Beige Book de la Reserva Federal. En México no habrá indicadores y les aviso, por cierto, que tampoco habrá economía en breve la próxima semana. Vamos a reanudar hasta el 22 de marzo. Y con esto concluimos este programa número 120 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal para que les llegue un mensajito cada vez que subimos uno de estos programas, normalmente los domingos en la noche. Si les gustó el comentario, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.